Bienvenidos a otra nueva propuesta del Otro Enfoque con Darío Cuba. Hoy vamos a hablar de inflación y vamos a seguir hablando de la situación del este europeo. ¿Y por qué vamos a hablar de inflación? Que no es más que un incremento de los precios en los bienes y servicios que utilizan los consumidores con relación a un periodo de tiempo dado. Y vamos a hablar de inflación debido al proceso inflacionario que ha venido sufriendo la economía mundial. Se hablaba inicialmente que la inflación iba a ser momentánea, después que la inflación llegó para quedarse. Primero se decía que no había inflación, que había decrecimiento en los precios de los productos, después que la inflación que había llegado era momentánea y ahora se plantea que la inflación llegó para quedarse. Los bancos centrales de los países de mayor nivel de desarrollo, como es el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han planteado el incremento de los tipos. Y cuando se habla incremento de los tipos, lo que se habla es el incremento de los tipos de intereses para tratar de frenar la economía. Esta situación se viene a complicar con el problema que se está viviendo en el este europeo, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, que más entre Ucrania y Rusia es entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Un enfrentamiento, por un lado, la Unión Europea aliada a Estados Unidos y por el otro lado Rusia, que está dando una batalla porque no quiere que la OTAN se extienda a sus territorios. O sea, que se le acerque a Rusia, porque Rusia se cree cercada. E históricamente, Rusia, desde su fundación, allá en el siglo IX, lo que se llamó el Rus de Kiev, hasta cuando los mongoles y después llegar hasta Hitler, Rusia siempre ha sido invadida, ha sido rodeada, tiene dos graves problemas, y es que el Mar Negro, la parte del Mar Negro, para poder salir a mar abierto necesita cruzar dos estrechos, pero también por el Báltico, no puede salir, son mares internos. Entonces todo esto, la expansión de la OTAN hacia el este, y donde se comprometió a no seguir, mantiene a Putin en vilo y ha decidido tomar acciones que van inicialmente en hacer un referéndum para que Crimea y Sebastopol pasaran a formar parte de Rusia. Eso es cuando se realice el Maidán, que es un golpe de Estado apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos para derrocar el gobierno prorruso que estaba ahí. Entonces, en el 2008 ya venía hablando la Unión Europea de introducir a Ucrania y a Georgia en la OTAN, cosa que le crea dificultades, porque a la medida que se van acercando a Rusia, la llegada de los misiles a Moscú es mucho, se tarda menos tiempo. Entonces, después se hace el acuerdo de Minsk en Bielorrusia, y Ucrania viola constantemente esos acuerdos, y llega en el día lunes, donde Putin decide reconocer las dos provincias, Lugansk y Donetsk, en el Donbass,
que se habían independizado y se habían declarado como república rebelde. Ya no son repúblicas rebeldes, ya son reconocidas por Rusia, y eso permite que Rusia envíe tropas a la defensa de esas provincias. Y ahora lo que está por verse es si solamente se va a establecer frontera con esas dos provincias o se va el Donbass entero. El Donbass entero. Si se va el Donbass entero, hay otras partes que es como Odessa y toda esa parte de por ahí que está, formarían parte de de esas repúblicas de Donetsk y Lugansk, y el Donbass pasaría a ser una república completa. El Donbass es lo que se conoce como el lugar del óxido, o sea, la parte del óxido de Ucrania. ¿Y por qué se dice el óxido? Porque por ahí están las mejores tierras fértiles en el área de producción, una gran cantidad de tierras negras altas en potasio, pero no se le dice óxido por eso permite la producción. Se le dice porque están las principales minas y con ellas ahí está el acero, está el carbón, hay una serie de minerales que permite un mayor desarrollo, y el granero también de toda esa parte. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo y cómo eso va incidiendo en los precios del petróleo. Nos vamos a un corte, pero antes de ir a ese corte queremos decirle que usted está recibiendo nuestra señal a través de Cananga TV, que usted se va a cualquier dispositivo electrónico y usted registra en el buscador de preferencia, sea Google o el que sea, usted va a registrar cananga.tv, y en cualquier parte del mundo que usted se encuentra, usted va a recibir nuestra señal. Si a las 9 de la noche, que es el horario que se transmite este programa, usted no puede entrar y ver a cananga.tv y ver el otro enfoque, entonces usted se registra en YouTube y busca el otro enfoque con Darío Cuba, y ahí usted le va a dar a la campanita y va a recibir toda nuestra propuesta. Y si estas son de su agrado, pues usted le da me gusta y la comparte en su red de relacionados. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento analizando la inflación. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí, y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que, Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi, y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
quiero decirle que soy Tito Olivo y que de lunes a jueves estoy con ustedes en El Otro Enfoque, porque los viernes está Miriam Cabrera en Belleza es Algo Más. Y vamos de una vez a pasar a definir, ya definimos lo que es inflación, pero a explicar qué es lo que se viene dando en la economía y por qué los precios han comenzado a subir. Estos niveles inflacionarios que se estaba viviendo la economía hasta recientemente no tenía nada que ver con los precios de los carburantes o la energía. Era un problema que venía arrastrándose desde la crisis de los fondos subprime, aquella crisis del 2007, que no fue bien manejada para resolver ese problema de la crisis, vinculado a otros problemas que venían dándose. ¿Qué pasó para subsanar la crisis del 2007? Bueno, la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central Europeo decidieron reducir la tasa de interés casi a cero, y en muchos casos a cero. Y eso significa, cuando tú reduces la tasa de interés, que es una tasa de interés, cuando tú la llevas así, cercana a cero o en cero, es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque cuando se da la inflación, si la inflación es de un 1 o un 2%, tú cuando recuperas tu dinero, o cuando se recupera ese dinero, es 1 o un 2 o un 3, lo que sea, más barato, o sea, tiene menos poder adquisitivo cuando tú lo vienes a recuperar. Esa situación se fue dando en el tiempo y eso se conoce como la flexibilización cuantitativa o IQ. La flexibilización cuantitativa se fue aplicando. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, cogían ese dinero, se lo prestaban al sector financiero, el sector financiero cogía ese dinero, se iba a la bolsa de valores y compraba acciones relacionadas con empresas de ese sector financiero, la cual la hacían subir. Y tenían grandes beneficios, pero ese dinero no entraba a la economía real, sino que se iba al sector especulativo de la bolsa. Y es por eso que ustedes ven que el SIP, o sea, el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas mejor valoradas, comenzaron a subir y a subir, y una tasa de crecimiento, igual que el Nasdaq, que las empresas tecnológicas comenzaron a subir y comenzaron a subir. Se daba otro factor paralelo. La crisis, después de la primera y la segunda crisis del petróleo, que se da por la guerra del Yom Kippur y por la guerra Irán-Irak, después de esa crisis de la deuda que también se lleva en 1980 y que comienza a darse esta inflación, las empresas se plantearon movilizarse desde los lugares donde mayores niveles de inversión o de económica había, mayor movimiento, hacia los lugares donde había más manos de obra o menos inversión, porque eso les permitía, por el lado de la oferta, reducir su coste, pero además comenzaron a cooptar los sindicatos en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, en Europa, en todas las partes, y también a cooptar la dirigencia sindical de estos países. Se establece primero la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que se conocía como ICC. Comienzan a establecerse las zonas francas industriales, donde no pagan impuestos sobre la renta, desgravación arancelaria para los productos, la materia prima que ellos o van a ensamblar aquellos productos o la materia prima que van a procesar, salario mínimo, le dan
supuestamente una serie de compensaciones, lo que trabajan, como la comida y el transporte para mantenerlo ahí, y comienza a desarrollarse la maquila. En la República Dominicana se desarrolla ampliamente la maquila a través de la producción de ropa y todo eso, y crea toda una infraestructura de fábrica para eso en San Pedro de Macorís, en La Romana, aquí en San Isidro, por Jaina. Todo eso comienza a generar empleo, y a través de la iniciativa de las cuencas del Caribe, pues esos productos entraban sin aranceles a Estados Unidos. Siempre se habla del dinamismo de las empresas de zona franca, pero cuando tú comparas el inversionista dominicano que tiene que pagar sus impuestos, inclusive hasta por adelantado, porque hay el pago adelantado de impuestos, tú tienes que pagar, adelantar los beneficios que tú supuestamente vas a tener en el futuro, y que tienes que pagar los impuestos de toda la materia prima, salvo que tú no te hayas escogido a una serie de leyes que permitan que tú traigas, o sea, y cuando tú vas a reexportar se te descuente del valor que tú exportaste. Todo eso tiene que pasarlo el productor nacional. Entonces esas inversiones comienzan a llegar, pero también se mudan a Asia y comienzan a producir en Asia. Y las grandes empresas tecnológicas de desarrollo tecnológico de Estados Unidos y de Europa se mudan a Asia y se mudan a China porque tienen una mano de obra mucho más calificada. En China se establecen medidas para recibir estas empresas. En una región de China, para tú llegar como empresario, tú tenías que tener el 49% de las acciones, y el Estado chino, o China, podía tener el 51%. Había otras regiones donde tú entrabas con el 33% de las acciones, los trabajadores entraban con un 33% y el Estado con un 34%, y hacían industria cooperada. Y esto permitía que los trabajadores tuvieran unos salarios muy bajos, porque el Estado le daba compensación de salud, educación por otro lado, pero al ellos tener un 33% de la inversión, cuando había repartición de utilidades, pues ellos tenían una serie de beneficios que le iban llegando. Y esto permitió el desarrollo de empresas como Huawei y una serie de empresas que hoy son monstruos a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto se va dando, la situación no se iba complejizando, o sea, no era muy compleja, porque todo esto, el dinero que se daba en Estados Unidos, iba a las empresas y de la empresa a la bolsa, no entraba a la economía real. ¿Qué digo yo, economía real? Yo cojo y le doy $500 a una persona, esa persona va a la carnicería y compra carne, va al almacén, compra harina, va al supermercado o al lugar donde venden, o en el mismo almacén, y compra cebolla y compra una serie de aditamentos y comienza a preparar empanada con la carne, la muele y toda la cosa. Ahora, ¿qué pasa? El carnicero que le vendió la carne se la compró al matadero. El matadero que le vendió a ese carnicero la carne se la compró a una persona que la producía, pero la persona que la producía tenía que comprar el alimento para la carne, ya sea porcina, ovina, caprina, o sea, de la que sea, la carne, tenía que comprar los alimentos. Entonces, ese dinero comienza a circular, a dar vuelta. Hay un adagio que dice que una persona llega a un hotel de un pueblo que estaba en crisis totalmente, y él llega donde el dueño del hotel y le dice que cuánto es el alquiler de una noche de la habitación, y el dueño le dice que $100. Entonces él saca $100 y se lo da y sube a verificar la habitación.
el dueño sale inmediatamente y le paga al tendero, o sea, al de la tienda, que él le debía $100. El de la tienda manda al de abasto y le paga $100 que le debía. El de abasto va y le paga a la prostituta porque le debía $100 a la prostituta. Y la prostituta va y le lleva $100 al dueño del hotel que le debía. En eso el tipo baja y dice, no, yo me voy a tener que ir, devuélvame mis $100. El tipo le devuelve los $100, pero la economía quedó sin deuda totalmente por la vuelta que dio esos $100. Eso pasa y por eso se habla de la rotación del dinero. Entonces hay dos formas de crear inflación. Una es por la depreciación de los precios, por un incremento en la oferta. Eso, ahí va a haber deflación. Cuando los precios por un incremento de la oferta se incrementan, se bajan los precios. Pero cuando tú tienes el incremento es contrario. Cuando la productividad baja de esa población, que no hay niveles de producción que puedan soportar la demanda, entonces los precios suben. Pero hay otra forma, y es que cuando tú aumentas la masa monetaria de esa nación, tú incrementas la masa monetaria y no está respaldada por la productividad, no está respaldada por la producción, entonces se crea escasez y esa escasez incrementa los precios. Eso fue lo que venía pasando recientemente en la economía, o parte de lo que venía pasando. ¿Qué pasó? Que todo estaba funcionando para que el gran capital pudiera desenvolverse y ir tapando la crisis. Y siempre se hablaban de que esa flexibilización cuantitativa podía llevar a un problema. Vino la pandemia, que no fue una crisis económica, sino una crisis sanitaria. Y esa crisis sanitaria viene debido a la forma en que nosotros estamos explotando los recursos. Y no va a ser la única, van a venir otras, porque nosotros estamos explotando nuestros recursos como si tuviéramos recursos infinitos. Y nuestros recursos, vivimos en una tierra finita, con recursos finitos, y estamos mal disponiendo de los desechos que nosotros producimos. Los tiramos en la calle, eso va a la cañada, de la cañada van a los ríos, de los ríos van al mar, y se crean inmensos basureros que parecen continentes flotantes en el mar. Entonces, el microplástico y todo eso se lo están absorbiendo los peces y nosotros pescamos esos peces, nos los comemos y están llenos de problemas de contaminación, y ahí viene una serie de enfermedades y se desarrollan una serie de enfermedades. El coronavirus vino a través de un murciélago que se lo comieron, y eso es endémico en ellos, porque también nosotros vamos cogiendo parte del terreno de lo que era bosque anteriormente y donde los animales vivían y pastaban, pero nosotros vamos a ir tomándole todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Que con el desarrollo tecnológico y una mano de obra muy barata en Asia, comenzó a incrementarse la productividad y comenzó a darse lo que se conoce como deflación. Y tú recibías una computadora que tú la comprabas hoy en $500, la pedías, pero mañana tú la veías que estaba en 400. Y así pasaba con los celulares y así pasaba con todo. Entonces estábamos viviendo una economía de botar y de crecer. Viene el coronavirus, viene esa flexibilización monetaria, ya no solamente para las empresas, sino también para la familia. La familia comienza a recibir dinero, comienza a gastar más de sus necesidades,
le hacía falta un televisor, lo compraba, le hacía falta una computadora para trabajar desde la casa, la compraba, le hacía falta un carro, lo compraba, y comenzaron los precios a dispararse porque además la producción estaba parada. Pero con esa demanda, la fábrica del mundo estaba en Asia. Y los productos comienzan a venir, cuando se abre la economía en el 2021, de Asia hacia acá. Pero había que pagar un flete, un falso flete, para ir a buscar a esos productos, porque los barcos no estaban llevando nada para Asia, sino que iban a traer a buscar. Y se disparan los precios. Y comienzan a dispararse los precios, y comienza un proceso inflacionario que comenzaron a hablar que eso era momentáneo, que eso era hasta que pasara esa situación. Ya pasa todo, la inflación en Estados Unidos es de 7.5, 7,5, la más alta en 40 años, y es ahí donde yo siempre hago inferencia o hago referencia, ¿qué inferencia? Referencia a lo que pasó en los 80, porque cuando te hablan 40 años, están hablando del 82, la década perdida, y cuando yo te hablo de la década perdida, te hablo de que en esa época hubo altos niveles de inflación, se cayó la producción y se conoció por primera vez a finales de los 70, los 80, lo que se iba a conocer como estanflación, que en economía eso nunca se conocía, porque cuando Keynes hace su análisis, la teoría general del capital, el interés y el empleo, el dinero, lo que tiene que ver con la producción de empleo, él analizaba y decía que en la economía, por un lado, se daba cuando no había dinamismo económico, deflación, porque había una falta de producción. Había un exceso de producción, había deflación. ¿Y por qué se daba esa deflación? Marx lo había analizado en El Capital, en el tomo 2, cuando hablaba de la elevación de la composición orgánica del capital. ¿Y qué es la elevación de la composición orgánica del capital? ¿Con qué se come eso? Pues muchas veces hablamos y no le decimos a la persona. Es que el capitalista, en busca de rentabilidad, incrementaba su productividad a través de traer nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico, máquinas. Y es por eso que en el siglo XIX surge lo que se llama el ludismo. El ludismo no es más que el obrero en contra de las máquinas, en contra de la tecnología, el desarrollo de esa época, porque entendían que era su enemigo, porque le quitaba. Cuando tú elevabas la productividad, porque tú traías nuevas tecnologías, que era lo que Marx llamaba elevación de la composición orgánica del capital, tú sacabas mano de obra, tú sacabas empleados, y por eso el ludismo, porque tú estabas sacando trabajadores de la esfera de la producción. Pero al tú sacar trabajadores, esos trabajadores que se iban demandaban menos bienes y servicios, pero no se daba una fábrica solamente. Todos, para incrementar su productividad, se iban a la tecnología, desarrollaban la tecnología y sacaban trabajadores. Entonces ahí venía lo que a Marx le gustaba mucho hablar en términos militares. Entonces él hablaba del ejército industrial de reserva. ¿Y qué era el ejército industrial de reserva? Era esa masa de obreros que salían de la esfera de la producción, no estaban produciendo y por lo tanto no estaban demandando. Entonces, ¿qué dice Keynes a esa posición de la elevación de la composición orgánica del capital? Bueno, que para evitar que hubiese una crisis, entonces el Estado debía absorber
ese ejército industrial de reserva. ¿Y cómo lo podía el Estado absorber? Keynes decía que debía tener un grupo de personas que saliera a hacer obras de infraestructura. Si las calles estaban bien, un grupo mandarla a romper la calle y otro grupo mandarla atrás a tratar de asfaltar la calle para resolver el problema, pero esa gente comenzaban a recibir ingresos y esa gente comenzaban a demandar bienes y servicios y volvía otra vez a subir. ¿Qué otra cosa debía hacer el Estado? Bajar el interés. ¿Y por qué bajar la tasa de interés? Porque cuando bajaba la tasa de interés el Estado, la familia podía endeudarse porque iba a pagar menos por el crédito. Pero los empresarios podían coger, por eso era, él hablaba de la eficacia marginal del capital. Entonces, la familia, el empresario podía coger dinero prestado y montar una nueva empresa y la economía comenzaba a dinamizarse. Y él planteaba la ruptura de los ciclos económicos. Ahora, ¿qué pasa? La primera crisis del petróleo en el año 1973 y en la segunda crisis del petróleo. En la primera, el petróleo pasa de $2.50 a $11.90. Eso crea niveles inflacionarios por el lado de la oferta. ¿Y por qué por el lado de la oferta? Porque el petróleo tiene que ver, cruza verticalmente todo el sistema productivo. En toda la etapa de la producción va a haber petróleo, ya sea en la producción de electricidad, que se daba mucho en ese entonces, o ya sea en el transporte, o materia prima para procesar, porque muchas de las materias primas vienen desde el petróleo, inclusive hasta medicamentos viene del petróleo. Entonces, al subirse, por el lado de la oferta, comienza a incrementarse los precios. Se da la segunda crisis del petróleo y dispara. Conjuntamente con la segunda crisis del petróleo comienzan los países petroleros a recibir grandes cantidades de recursos y comienzan a llevar esos recursos a los bancos de los países centrales o los mayores países en desarrollo. Esos países que tienen gran disponibilidad de recursos salen a prestarlo a estas naciones de escaso nivel de desarrollo sin proyectos a desarrollar. Se endeudan y ahí viene la crisis de la deuda. Entonces se decide resolver el problema por el lado de la oferta. ¿Cómo? Frenando los derechos que tenían los trabajadores en la sindicalización para que en los países industrializados estos no pudieran ir a huelga como pasó con la huelga del carbón en Inglaterra o como pasó en Estados Unidos, sino que las empresas comienzan a moverse y ellos comienzan a recibir obreros en forma ilegal para llevar ese ejército industrial para que los salarios comiencen a bajar, porque había una mano de obra ilegal que al estar ilegal en esos países centrales se alquilaban por cualquier precio. O sea, no estaban en forma formal, entonces iban a trabajar por menores precios. Al ir con menores precios, eso reducía el coste laboral, pero también cuando ellos se radican en esta parte. Todo eso comienza a funcionar así, comienza a operar y llegan los felices 90 en esto. Se plantea entonces que la relocalización en Asia y por aquí iban a mantener la economía a flote, que no iban a ver, y comienzan a presentarse crisis en el sistema financiero, crisis que se dan por la especulación, como se dio en el año 1929, que fue una crisis especulativa. Excúsenme. Entonces, ahí se da la crisis de los .com y se da la crisis de Enron y Parmalat y toda esta crisis. Primero viene la crisis de .com y después viene la mayor crisis que había existido hasta el 2007, que era la de la falsificación de los estados financieros
a través de Arthur Andersen, que lo hace Enron y lo hace Parmalat y lo hacen una serie de empresas que se identifican. ¿Y qué era lo que hacía Enron para poder falsificar los estados financieros y que esa empresa certificadora que se llamaba Arthur Andersen no lo pasaba por Go y no lo registraba? Bueno, la esposa del presidente de Enron creó una empresa gasífera, o sea, para comercializar gas. Enron le vendía gas a esa empresa y ella le compraba millones de metros cúbicos de gas, toneladas de millones. Entonces registraban Enron una venta en gas a esa empresa. Esa empresa inmediatamente, a los 2 o 3 días, cancelaba la orden de compra, pero esa orden de compra no se le daba curso. Arthur Andersen iba y chequeaba y no salía. Entonces, lo que salía en los estados financieros de Enron era que estaba vendiendo millones de toneladas métricas de gas, y eso le hacía subir sus acciones en la bolsa de valores. Y cuando todo esto estalló, que se descubrió, las acciones de Enron, de estar cotizando altísimas en la bolsa de valores, pasaron a valores negativos porque nadie la quería. Entonces ahí viene esa crisis que se da, y después viene la crisis de los fondos subprime, que fue otra crisis que va a desencadenar lo que es la crisis en el sector energético. ¿Y por qué va a desencadenar la crisis en el sector energético? Y se va a dar una crisis también de precios y de inflación. Y por eso quería hablar de inflación. Bueno, se va a dar por la sencilla razón de que se crea un mecanismo sano para financiar a las personas que no tenían vivienda, con créditos de un 2% de interés anual. ¿Y qué hacía? Porque ahí viene la violación de la ley de Glass-Steagall, que se había hecho esa ley para tratar de frenar la crisis que hubo en el 29, pero después que comenzó a aplicarse el modelo neoliberal, todo ese marco legal que se comenzó a aplicar para frenar la especulación en el año 1929, todo eso fue desmontado. Entonces esa ley, que era de 2 senadores, de Glass y Steagall, que no permitían que los bancos de segundo piso, que son los bancos de inversiones, tuvieran inversiones en bancos de primer piso, y que tampoco los bancos de primer piso pudieran tener inversiones en los bancos de segundo piso, eso se rompió. ¿Y qué pasó? Que los bancos de inversiones, ahí está Lehman Brothers, que quiebra y todo, comienzan a través de bancos relacionados, porque compraron acciones, iban donde Juan, Pedro, José, y le decían: óyete, tú tienes esa casa que es tuya, esa casa podemos hacer como que tú la vas a refinanciar, ahora mismo ella vale $100,000, pero en el futuro esa casa va a valer $200,000. Yo te voy a prestar esos $200,000. Tú vas a coger $50,000 o $25,000 y te vas a quedar con ellos para gasto, y yo voy a coger esos $150,000, $175,000 que quedan y lo voy a llevar a operar, y yo te voy a dar un 2% mensual de ese dinero. Tú vas a pagar un 2% anual y yo te voy a dar un 2% mensual. Tú vas a pagar $4,000 al año, y yo te voy a pagar $3,000 mensual si tú te quedas con 150. Y tú puedes acumular y tú vas a pagar. Y todo el mundo entra. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron una base, y a través de Madoff, una persona vinculada a estas operaciones de bolsa, comenzaron a ir a comprar a futuro petróleo. Y con esa compra a futuro de petróleo, comenzó el petróleo a dispararse y comenzó a llegar a $20, $25, $30, hasta que llega a $140. Y cuando llega a $140, la gente comienza a ver que había más papeles vendidos. Se da lo que se va a conocer como la crisis de los tulipanes, que se dio en Holanda hace muchísimos años, en el siglo
17, si no más no recuerdo, cuando un diplomático holandés llevó desde Turquía los bulbos de tulipanes y comenzaron a transarse. Y un bulbo de tulipán te daba para el salario del año entero de una persona porque se vendía carísimo. Entonces, cuando la gente comenzó a darse cuenta que no había tierra en Holanda para poder sembrar la cantidad de tulipanes, todo el mundo comenzó a vender y eso creó la primera burbuja en la economía, que se conoce en la economía y se conoce como la crisis de los tulipanes. Ustedes se van a Google o a cualquier buscador y ponen la crisis de los tulipanes y le va a salir. Para frenar eso fue que estos dos, Glass y Steagall, crearon esa ley para que los bancos no pudieran incidir, los bancos de segundo piso, en los bancos de primer piso, que son los que prestan. Entonces, estos bancos salieron y se da esa crisis especulativa, que es la crisis del 2007, y los precios, después de haber subido a 140, caen a 20 y pico de dólares. También entra en esta bonanza de precios, entran a producir en la arena bituminosa de Canadá, de Alberta, en Canadá, y también entran los de petróleo de Quito, ambos muy contaminantes, altamente contaminantes y costosos. Entonces ellos entran a producir. Esto se deprimen los precios. Muchas de las empresas que estaban transando en el petróleo de Quito quebraron porque hubieron pérdidas de 100.000, 200.000 millones de dólares que ingresaron, y países como la OPEP decidieron entonces reducir su producción y se conoce como la OPEP más. ¿Y por qué se conoce como la OPEP? Porque están lo que son los miembros iniciales de la OPEP, más Rusia y México y otros países que son altamente productores y que inciden en el costo, en la producción de petróleo. Redujeron su producción porque como el petróleo es un recurso escaso, no es renovable y dura miles de años, cientos de años para producirse, entonces ellos comenzaron a aprovechar para poder aprovechar los precios. Vino la pandemia, se desprendió hasta menos 13 dólares el barril. En el 2020 hubo quiebra de muchísimas empresas, las empresas que estaban en los esquitos comenzaron también a tener dificultades y a quebrar, y el precio comienza a dispararse. Pero cuando el precio comienza a dispararse, se da una situación en el este europeo. Y esa situación que se va dando en el este europeo de crisis está también incidiendo en los precios de de la energía. ¿Y cómo incide en los precios de la energía? Rusia es uno de los principales productores de energía del mundo. Es número 1, número 2 en gas natural. Está entre los primeros del petróleo y está entre los primeros del carbón. Entonces, al Rusia estar en todo esto, los precios, el conflicto que se da ahora, que agarra con un alza de precios que viene por la escasez, porque decíamos que la inflación no es más que la pérdida de valor de los el incremento de valor de los bienes por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, que se da por dos formas: por una caída de la productividad o por un incremento de la masa monetaria. Y aquí se ha incrementado la masa monetaria y no ha habido un incremento sostenible de la productividad que pueda incrementar la producción en los niveles que se están demandando. Pero a la vez también con la flexibilización que hubo en Estados Unidos en cuanto a los estímulos monetarios que se le estaban dando a la familia, muchas de las personas decidieron abandonar su trabajo y
4,5 millones de personas, por primera vez en Estados Unidos, deciden abandonar su trabajo y exigen mejoras laborales. Y otros deciden trabajar desde el hogar, porque así como los precios de los energéticos están subiendo, ellos no tienen que desplazarse a grandes distancias, sino que trabajan desde la casa y eso les mantiene un ahorro. Pero eso ha obligado a las empresas norteamericanas a tener que incrementar el salario de los obreros que tienen. Y aquí viene otra situación, un incremento de la energía, pero un incremento también de la demanda laboral por escasez de mano de obra calificada en aquellos lugares que sí necesitan. Y ahí entramos entonces nosotros con bajos niveles de formalización en nuestra gente, porque los estados no se han dedicado a educar a nuestra población, y en este momento de escasez que hay trabajo en línea, pues nuestra gente debieran estar trabajando a distancia en los países de mayor nivel de desarrollo, y no podemos aprovechar al máximo. Hay personas que lo están aprovechando y lo aprovechan muy bien, pero hay otros que no pueden porque no tienen la formación tecnológica para ese desarrollo. En eso estamos, y en eso nos encuentra la posible cuarta crisis del petróleo. Hemos hablado de 3 crisis, 2 que se dan por un sistema de guerra que se lleva a cabo, la primera guerra del Yom Kippur en octubre de 1973, la segunda, la guerra de Irán-Irak en 1979, en 1980, y después la crisis de los subprimes, que fue una crisis especulativa que se da en el mercado. Esta crisis viene también por problemas de escasa explotación de energía, porque los recursos se han estado agotando, y también por un enfrentamiento. ¿Y cuál es el enfrentamiento? Ya hablábamos al principio y hemos hablado todos estos días. Rusia, que no es una potencia económica, es una potencia militar, y el mismo Putin se lo dijo a Macron cuando fueron a hablar, le dijo: Rusia tiene el PIB industrial de Italia, pero nosotros eso no nos preocupa. Ustedes tienen más armamentos convencionales que nosotros y tampoco me preocupa. Pero ustedes deben darse cuenta de una cosa, que Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Y si hay una conflagración, aquí no se va a salvar nadie. Todos vamos a ser perjudicados. Todos nos vamos a perjudicar. Y todos debemos luchar para que no haya un enfrentamiento. ¿Y qué pide Putin? Putin pide 4 cosas. La ha pedido el lunes, cuando firmó el documento de reconocimiento a Lugansk y a Donetsk en el Donbass. Pidió 4 cosas. Primero, que la OTAN no se extienda más al este, que se olvide de Georgia y que se olvide de Ucrania, y que se retire a los acuerdos firmados con la destrucción del bloque socialista, que se retire de una serie de países ex socialistas donde ellos se han establecido. Número 2, que Ucrania se acoja, que Ucrania reconozca a Crimea y a Sebastopol como parte de Rusia, que no diga que eso va a volver a Ucrania. Número 3, que se acoja a Ucrania a los acuerdos de Minsk en Bielorrusia, que se firmaron en el 2014, 2015, en presencia de Alemania, Francia y Rusia,
y los cuales Ucrania ha violado constantemente. Esos acuerdos tienen que ver con que Ucrania tenía que, bueno, primero, intercambio de prisioneros. Segundo, que Ucrania tenía que retirar todos los equipos pesados, bélicos pesados, que tenía alrededor de esas dos provincias y que se reconociera la autonomía de esa provincia. Y cuarto, ahora que se reconozca la frontera del Donbass. Y cuando se dice reconocer la frontera del Donbass, ya no es solamente de Donetsk y Lugansk, sino que ahí viene Odessa y otras ciudades rusas, ucranianas, que están en el Donbass y hacen frontera con estas dos repúblicas que ahora mismo fueron reconocidas por Rusia. Esto crea una situación difícil. Al ser Rusia una potencia energética, los precios del petróleo que venían subiendo y estaban en 70, 80 dólares, se han disparado por encima de los 90 dólares. Esta tarde se estaban cotizando el Brent a 96 dólares y el WTI a 93 dólares y algo. Y digo el WTI, que es del Golfo, por aquí, y es el que se fijan los precios de la República Dominicana cuando nosotros no compramos petróleo crudo. Compramos un reconstituido para poder refinar 30,000 barriles, más o menos, que es la capacidad de refinación que tiene, porque la capacidad nominal son 50,000, pero esa mal llamada refinería se instaló en 1973 y es una tecnología ya obsoleta y no tiene las inversiones necesarias para poder llevarla a los 50,000 barriles, con 5 subproductos, que son gas, gas de petróleo, el GLP, gas licuado de petróleo, gasolina, fuel oil, RC2 y gas querosene, o sea, esos 5 subproductos. Lo otro, de los 140,000, tenemos que importar 110,000 de productos terminados. Entonces los precios debieran ser fijados a través de productos terminados y no de productos crudos. ¿Por qué? Porque el producto terminado es mucho más barato que el producto crudo. El producto crudo tiene 100 y pico de sus derivados y entonces tú estás comprando gasolina, tú compras un solo derivado. Tú compras queroseno, gas natural, tú estás comprando un derivado. No está comprando el producto bruto. Entonces, debiera ser, esto se ha hecho, la ley 112-00 establece que el precio que se va a fijar es el precio del Golfo y ahí va a tener ese precio, ese sobreprecio que afecta el coste de producción. Todo esto ha traído como consecuencia el incremento de sanciones a Rusia. Sanciones que va en lo monetario, en la parte financiera, sanciones a los diputados, a empresarios rusos, a políticos rusos, pero todavía no ha habido sanciones fuertes en la parte del gas. Ellos cerraron el Nord Stream 2, no lo van a certificar, y Rusia dice que se reserva medidas enérgicas. Puede ser que Rusia le cierre a Europa el gas natural que le llegue. Y digo que puede ser porque uno de los altos funcionarios de Rusia dijo hoy que a Europa se prepare a pagar a $2,000 la tonelada métrica del gas, que es como si el barril de petróleo costara $300 el barril. Muchas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa y mañana tendremos otro programa más del enfoque de Darío Cuba. Soy Tito Olivo, que estuvo con ustedes, y pasado mañana va a estar Miriam con ustedes en Belleza es Algo Más. Muchas gracias y nos vemos.